Seguro que has visto que cada cierto tiempo aparecen titulares pues, en prensa, en internet, en televisión, diciendo la cura para la alopecia ha llegado ya. Y ponen las típicas fotos de los ratones con pelo y pasan los años y ahí quedan las cosas, ¿no? Los ratones con pelillos y tú, que eres calvo o calva, igual. Hoy vamos a hablar de por qué ocurre esto, es decir, nos están engañando, qué está pasando con las farmacéuticas, qué está pasando con estas pequeñas biotechs. Soy el Dr. Óscar Muñoz y esto es un nuevo episodio de Escuela de Alopecia. ¡Vamos! A ver, hay 5 razones por la cual no terminamos de llegar a encontrar esa cura cuando se ven esas mejorías a veces tan llamativas en ratones. Primero, hay diferencias biológicas muy importantes entre los ratones y los humanos. Bueno, esto es evidente, pero hay gente que puede pensar, oye, Óscar, los ratones es un modelo animal mamífero, tienen pelo como nosotros, ¿por qué si al ratón le aparece pelo o clonamos el pelo ratón o le pinchamos por 50.000 pelos, ¿por qué en humanos no? Bueno, porque hay diferencias. Primero, en los hombres y en muchísimos homínidos, nuestro ciclo de pelo es asíncrono. Os he contado varias veces que yo, por ejemplo, en mi cuero cabelludo, en mis brazos, en mi pecho, donde fuera, tengo pelos que al mismo tiempo están creciendo y se están cayendo, ¿vale? A la vez. En mi pelo, probablemente tengo como un 90% de pelos creciendo y un 10% ya en fase de caída, ¿vale? Si además tengo androgenética, que yo tengo, pues a lo mejor un poquito más porcentaje de pelillo en fase telógena, de caída, ¿vale? En ratones no es así. En ratones tienen grandes superficies de pelos síncronos en su ciclo, es decir, con muchas masas de pelo creciendo a la vez. Y esto ya hace que la interpretación de resultados sea distinta y generalmente a favor del ratoncito y en contra del humano, que tiene un ciclo más complejo. Y no solamente esto, los pelos son anatómicamente distintos. De hecho, se clona con más facilidad pelos de ratones que humanos. Los pelos humanos están más profundos, el bulbo, a diferencia de ratones. El pelo de ratones es un pelo velloso, más corto, son muy uniformes, mientras que en los humanos tenemos un pelo más maduro, más grueso, y es distinto cómo se comporta. El pelo humano está más vascularizado y tiene más influencia hormonal androgenética. Y esto lo sabemos de hace ya unos cuantos años, que la influencia de hormonas masculinas en el pelo humano es muy llamativo comparado con otros mamíferos. De hecho, tenemos zonas de influencia brutal androgenética, como puede ser la zona de la coronilla y la zona de las entradas. ¿Alguna vez has visto un ratón que tenga entradas? Pues no. Y, por si fuera poco, la expresión genética de vías moleculares que son muy importantes para el pelo, una de ellas la conocéis, que soy muy pesado yo con esta vía, la vía Wnt-metacatenina, es distinta en humanos que en ratones. La vía Wnt, WNT, es una vía que es fundamental para que el pelo crezca. Vale, de hecho el minoxidil y otros fármacos actúan en esta vía para que el pelo engruese. Esta vía hay en ratones y en humanos, porque es una vía que además es importante para el desarrollo embrionario. Vale, pues esta vía en ratones es muchísimo más fácil activarla que en humanos. De forma que cualquier tratamiento va a ir mejor ya en ratones si actúa por esta vía que en humanos. Esto recuerdo un estudio hace 20 años que fue muy sonado en el mundo dermatológico, ¿no? Para ver esas diferencias entre ratoncitos y en humanos. Segundo, las condiciones de los experimentos son distintas completamente. Para empezar, cuando se hacen estudios experimentales en modelos preclínicos, es decir, en ratones, los ratones son clones, es que literalmente son clones, porque vienen de la misma cepa. De hecho, no sé si lo sabéis esto, pero cuando uno tiene ratoncitos o quiere tener ratoncitos para experimentar en ellos, por supuesto, hay que cumplir una normativa, solo faltaba, ya que por lo menos vamos a utilizarles pues por lo menos unos estándares éticos. Y bueno, también se pueden disponer, pues hay clonadas, literalmente. Y son cepas que pueden estar mutadas en algunos genes o no que nos interesa, son prácticamente clones, son idénticos. Y esto en humanos pues no es así, o sea, no puedo hacer un estudio en humanos con 500 clones de gemelos univitelinos, esto no es real. Además son ratones sanos, sin enfermedades, sin ningún otro problema ambiental, sin estrés. Mismamente, ¿os imagináis que me funciona la medicación a mí, mira cómo estoy, despeinado, con gafas tal, que a un señor que tiene 80 años no se parece nada a mí? No ha funcionado igual el tratamiento, ¿vale? Entonces, en humanos el resultado siempre va a ser más heterogéneo. Si tenemos ya unos tipos de ratones que responden muy bien a las medicaciones para el pelo, van a responder siempre bien.
pero no significa que eso sea extrapolable a humanos. Además de las dosis de la medicación, por supuesto. O sea, en ratones podemos utilizar dosis mucho más altas que a lo mejor podemos utilizar en humanos, que no son seguras o éticamente razonables, y el ratoncito lo podemos rapar, le podemos tatuar, le podemos hacer todas las triquiñuelas posibles para ver realmente mejorías en el calibre que un humano realmente no se puede hacer, salvo fotografiarle y muy raramente hacer alguna prueba más. Entonces ya esto cambia los resultados o la interpretación de ellos. Tercero, los modelos de alopecia no son 100% humanos. Me explico. Por si no lo sabéis, cuando uno quiere, imaginaos que quiere estudiar un infarto sin usar pacientes humanos, quieres probar un fármaco para un infarto. Vale, pues tienes que provocar un infarto a un animal para ver cómo funciona tu fármaco. ¿Vale? Es así. En ratones, en cerdos, lo que quieras. Vale, pues igual. Tú provocas un infarto de diversas maneras, pero ese infarto que has provocado no va a ser exactamente igual al infarto habitual de un humano que requiere hipertensión, generalmente colesterol, cierta edad, tabaco, etc. ¿Vale? Vale, pues en alopecias igual. Por ejemplo, el modelo de alopecia androgenética en hombres es un poquito más fácil de hacer porque requiere hormonas masculinas. Pero es que ni siquiera todos los hombres tenemos la misma sensibilidad, con lo cual ya hay ciertas diferencias con un ratón. Y el de mujeres ya, alopecia androgenética ya ni os cuento, que es multifactorial. Con lo cual, el modelo perfecto de alopecia androgenética en ratones, aunque tenemos cosas que se les aparece, porque veréis en los estudios que cogen a los ratones, les rapan, les untan de testosterona, pero claro, si los felúculos de ratón no son tan sensibles como los humanos a la testosterona, pues será distinto. Es decir, veis que ya hay ciertas diferencias que hacen que no sea 100% extrapolable. Ejemplo típico, no sé si lo sabéis, pero también hace años hubo un furor por el valproato, porque actúa la vía Wnt para mejorar el pelo, pues en ratones estaba guay y tal, y luego eso quedó en un bluff total, porque en la traslación en humanos no fue posible, también se sospechaba riesgo de aparición de cáncer. Entonces, lo que aparezca en ratón no siempre es trasladable al humano por esas diferencias. Y es que hasta los modelos de alopecia, incluso si vas a rebuscar a veces, hay modelos de alopecia que intentan hacer como una quimioterapia a los ratones para quitarles el pelo y luego hacer como que regeneran el pelo, pero eso realmente no es aplicable a una alopecia androgenética normal que puede tener Pepito, tu amigo el quinto que está calvo. Cuarto, yo veo muchas veces también que hay un sesgo importante de la interpretación de resultados o unos criterios demasiado laxos de mejorías. A veces veo que dan como éxito regeneración capilar o aparición de nuevos pelos, realmente unas cantidades prácticamente ridículas de mejoría en el pelo que a veces se ve incluso con placebo, porque placebo me refiero a usar vaselina y el pelo mejora. Tú usas vaselina, tu pelo mejora muy poquito, no sé, quizá por afección, estimula un factor de crecimiento y a lo mejor en vez de tener 100 pelos tienes 100.5 pelos, aparece medio pelo. Eso no tiene ningún tipo de relevancia clínica porque no te va a sacar de tu alopecia. Entonces, no puedes firmar un estudio y decir que hay una mejoría brutal con un tratamiento que ha mejorado un poco el pelo, porque realmente eso, ¿qué relevancia clínica va a tener? Entonces, cuidado a veces con algunos estudios un poco más amarillistas. De hecho, yo diría que la literatura científica está llena de falsas esperanzas y hay muchísimas cosas que se publican, y esto lo digo yo, que yo he publicado mucho, sigo publicando, cada vez un poco ya me voy haciendo viejete y me doy cuenta que cada vez tengo menos interés en publicar cosas aburridas, solo publico lo que me interesa, porque hay una presión publicar muy alta y no siempre los estudios están bien hechos. Cuidado con intereses de becas o intereses espurios, que esto muchos ponentes no lo conocéis, pero hay mucha presión por publicar porque si no te quitan la beca y te quedas sin sueldo de investigador. Y tienes que publicar morralla, aunque sea. Pues imaginaos, ¿vale? Si tienes que pagar la hipoteca de tu piso y los biberones de tu hija y tienes que conseguir que los 5 ratones le aparezca un poco más de pelo, pues ya harás lo que sea para que aparezca un poco más de pelo. Esto, está mal que lo diga así, pero es que hay cada vez menos estudios que puedes reproducir. La reproducibilidad es algo fundamental en el método científico, que si tú repites un experimento a las mismas características, tendrás los mismos resultados. Pues esto cada vez hay menos. Y esto significa que hay algún problema. Y yo creo que simplemente esa presión para que tú puedas vivir en base a peso de publicaciones, número de publicaciones. Y esto no puede ser. No puede ser. Y quinta razón por la cual lo que ves en ratones no pasa a humanos. El paso de un modelo experimental bioquímico a luego un modelo animal murino a luego modelo en humanos tarda muchísimo, siempre se dice que de media 10-15 años y muchísimo dinero. Hay algunos datos que siempre se dicen, ¿vale? Pueden ser más o menos verdad, que es 100 millones de euros o 100 millones de dólares desde que tienes una idea hasta que puedes ejecutarla
que puede funcionar o no, ese es el coste, y más o menos, como decía, 10-15 años, y siempre se dice que de 100 fármacos, a lo mejor 1 a 10 salen adelante. Entonces se requiere una inversión muy alta y salvo que tengas algo que sea súper, o que parezca muy rompedor o que mejore mucho en ratones, no vas a trasladarlo a humanos. Entonces, sí, puedes encontrar estudios de que me ha aplicado aceite de romero a un ratón y le ha aparecido en el dorso del ratón. Pero, vale, ha mejorado un poco. ¿Puede ser que mejore? Puede ser que mejore. A lo mejor tiene efecto antioxidante y puede ser que mejore. ¿Es relevante eso? Probablemente no. Porque si apenas le mejora al ratón, en humanos ya va a ser prácticamente nulo. Haces el estudio, se queda publicado y da otra cosa, mariposa. Y los pacientes mirando, ¿qué está pasando aquí? Hay un ejemplo de esto, realmente reciente, de alopecia areata. No androgenética, pero areata para que me entendáis. Alopecia areata, problema autoinmune, y hay modelos murinos de alopecia areata. Vale. Pues los modelos murinos, y los estudios, todos me los he chapado yo, sobre todo los preclínicos que eran muy buenos, joder, gente, no voy a decir nombres para no tal, pero muy bien hechos tal, veía resultados de alopecia areata en ratones brutales. O sea, prácticamente casi todas las ratas curadas, mejoradas muchísimo con fármacos anti-JAK. Baritinib, ritinib, todos estos, bueno, igual, anti-JAK. Y en humanos mejoran, pero no son como ratones. De hecho, hace unos pocos días tuve una consulta online con una paciente que lleva 6 meses con baricitinib para su alopecia areata universal y no estaba mejorando, ¿no? Y me preguntaba un poco ayuda o orientación de siguientes pasos. Entonces, en ratones, pues prácticamente todos los ratones mejoran muchísimos. Y en humanos mejoran, pero no siempre. Además que luego hay recaídas. Entonces, cuidado con esos resultados tan súper brutales, milagrosos en ratones, que luego en humanos no necesariamente. En conclusión, no somos ratones, somos humanos. Éticamente no podemos experimentar, evidentemente. Entonces, los modelos murinos y otros modelos animales son muy útiles, pero al final es una simplificación. Nos ayudan mucho para entender los mecanismos de cómo funciona un fármaco y sospechar cómo hay en humanos, pero no es la realidad, no son la garantía. Aunque los titulares con ratones con melena son muy llamativos, la ciencia podrá requerir paciencia, veracidad, mucho dinero y sobre todo mucha integridad ética de los investigadores. Espero que este vídeo te ayude a entender por qué lo que aparece en ratones no siempre funciona en humanos. ¡Hala! ¡Nos vemos!